Hola, buenas noches. Bienvenidos todos. Soy el primer secretario de la actual mesa directiva y me voy a permitir leerles la sesión, la minuta de la sesión del día, hoy día 4 de marzo, segunda sesión reglamentaria 2026. Acta de la primera sesión reglamentaria del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología AC, celebrada el 4 de febrero del 2026. En cumplimiento con los estatutos vigentes, se efectuó la primera sesión reglamentaria correspondiente al Consejo Directivo 2024-2026, iniciando a las 20 horas con un registro de 285 asistentes virtuales y 13 asistentes presenciales bajo la siguiente orden del día. Se realizó la lectura de la 10ª sesión reglamentaria efectuada el 5 de noviembre del 2025, la cual fue aprobada por unanimidad. Se dieron las palabras de bienvenida a cargo del doctor Daniel Diego Boll, vicepresidente del CMO. Posteriormente se presentó el tema de la sesión coordinada por la doctora Sofía Elisa Pastelín Ruiz, titular del Comité del Desarrollo Académico en Ortobiológicos. La doctora Pastelín Ruiz dio una breve introducción sobre el panel del foro Manejo de fracturas de tibia distal con pérdida ósea masiva. Expuesto lo anterior, se presentaron los temas de los panelistas que participaron. A las 22 horas se dio por terminada la sesión. Hasta aquí concluye la lectura del acta de la sesión anterior. Si existe algún comentario o pregunta, favor de hacerla llegar al CMO. Muchas gracias. Y dentro de eventos y asuntos generales, les comento lo siguiente. En cumplimiento del artículo 18 de nuestro estatuto, inciso 18.2, se hace una atenta invitación a todos aquellos miembros colegiados que reúnen los requisitos y que tengan interés en ocupar el cargo de presidente del comité organizador del 73º Congreso Nacional de Ortopedia de la Ciudad de México en el 2028, para que hagan llegar su carta de intención a esta presidencia antes del lunes 13 de abril del 2026. Históricamente, el Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología ha impulsado el crecimiento e integración de la ortopedia nacional. Desde 1950, el Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología ha sido el precursor y referente de la formación constante de ortopedistas, residentes, investigadores, médicos generales, enfermeras y rehabilitadores, todos interesados en la ortopedia. Estamos preparando el 71º Congreso Nacional de Ortopedia 2026 para que sea un espacio diseñado para compartir los últimos avances científicos y tecnológicos. Del 29 de abril al 3 de mayo del 2026 nos reuniremos en la Ciudad de México, una metrópoli vibrante que combina historia, cultura, belleza y modernidad, ofreciéndonos el mejor escenario para este gran encuentro académico. En nuestro congreso se presentarán casos clínicos, nuevas técnicas quirúrgicas, actualidades de la ortopedia y traumatología nacional e internacional. Hoy, la inteligencia artificial, la impresión 3D, los biomateriales, las herramientas quirúrgicas y la cirugía asistida por computadora están revolucionando la ortopedia. Además de ser un foro académico, nuestro congreso favorece la colaboración entre ortopedistas, universidades y organizaciones del sector salud, sin perder de vista la visión del futuro de la enseñanza-aprendizaje en la ortopedia. Dentro del marco de nuestro congreso, hemos elaborado un programa de actividades sociales y culturales para reforzar los lazos de amistad y hacer de este encuentro un recuerdo memorable. Disfrutemos juntos de la hospitalidad que ofrece nuestra ciudad, un reflejo de historia, diversidad y energía de un país fascinante.
Nuestro principal objetivo es inspirarte a investigar, a discutir y publicar en el Acta Ortopédica Mexicana. No pierdas la oportunidad de conocer la innovación y evolución de la ortopedia y traumatología. Sean ustedes bienvenidos y espero saludarlos pronto. Muy buenas noches a todos. Antes que nada, permítanme presentarme. Soy el doctor Gustavo Alejandro Rosa Sánchez, actualmente titular del capítulo de dolor por parte de nuestro colegio. Antes que nada, también deseo manifestar que para mí es un verdadero honor poder hacer la presentación en breve de este grandioso panel de expertos. También deseo manifestar que agradezco mucho la confianza depositada en mi persona por parte del Colegio Mexicano de Ortopedia, actualmente el cual preside el doctor Félix García. Deseo también mencionar que la sesión del día de hoy tiene un alto nivel científico, todo esto basado en evidencia. Y también quiero mencionar que este capítulo de dolor hace referencia principalmente a que el cirujano ortopedista no solamente se enfoque en depurar su técnica quirúrgica. La ortopedia actual, la ortopedia contemporánea, exige más. No solamente es operar y hacer una buena técnica quirúrgica, es llevar al paciente de la mano a esa recuperación funcional y poderlo reintegrar a su sociedad y que tenga el paciente una mejor calidad de vida. Antes de proseguir, también deseo mencionar que vamos a hacer una breve mención al doctor Pedro Bravo Bernabé. El doctor es un pilar fundamental en su momento para que se haya desarrollado y consolidado este capítulo. El día de hoy tuve una breve charla vía telefónica con el doctor, el cual seguramente ahorita nos está viendo como él me ha comentado. Y precisamente el doctor, debo mencionar que en su momento fue un visionario. Cuando el enfoque ortopédico se estaba desarrollando, mejor dicho, en depurar técnicas quirúrgicas, el doctor Pedro Bernabé estaba viendo más allá, una persona con visión. Me pidió también de manera muy atenta que también hiciera mención de otros dos colegas, el doctor Chirrino y el doctor Sierra Martínez. Ambos doctores que han ayudado a la consolidación de este capítulo. Antes ya de entrar de lleno a la presentación de nuestros ponentes, deseo también mencionar que vamos a empezar ahorita con la doctora Rocío Guillén. La doctora Rocío Guillén no necesita presentación actualmente. Creo que es una muy buena amiga, una muy buena colaboradora con el colegio y nos va a mencionar todos esos nuevos protocolos para que podamos utilizarlos en nuestra práctica clínica diaria. Vamos a contar también con la participación del doctor Pedro Rojas Martínez, cirujano ortopedista, especialista en lesiones deportivas. Vamos a continuar también con el doctor Jesús Pérez Correa. El doctor fue jefe de servicio de reemplazo articular del Hospital Magdalena de las Salinas. Vamos a contar también con el doctor Daniel Arenas, quien es un médico especialista en anestesiología y con máster en anestesia regional. Nos va a venir a platicar un poco sobre lo que son los bloqueos ecoguiados. También vamos a contar con la participación del doctor Villalobos, médico especialista en medicina física y rehabilitación. Y vamos a cerrar con el doctor Burgos Paz, especialista en cirugía de pito vino. Para finalizar, deseo manifestar que estos ponentes van a abordar el manejo del dolor, cada uno desde una perspectiva diferente. La intención del capítulo es darle a los cirujanos ortopedistas las armas prácticas para que puedan hacer uso de ellas cada vez que se enfrentan a estas situaciones de manejo de dolor difícil a nuestros pacientes. Sin más preámbulo, vamos a continuar con la doctora Rocío Guillén, quien va a abordar el tema, como ya se mencionó, el de opioides versus analgesia multimodal en cirugía ortopédica. Aliados, no adversarios. Adelante.
Pues muy buenas noches. Es un gusto saludarlos. Realmente agradezco la invitación del doctor Gustavo Rosas y a todo el Colegio Mexicano de Ortopedia por esta invitación. Y bueno, pues en los siguientes minutos vamos a conversar sobre, como bien mencionó el doctor Gustavo Rosas, el empleo o no de los analgésicos opioides como parte de la indumentaria farmacológica en el tratamiento del dolor perioperatorio asociado a cirugía ortopédica de carácter electivo. Sin más, comenzamos. Cuando nosotros hablamos sobre lo que es el dolor perioperatorio, pues todos sabemos que es una de las principales causas o de los principales generadores de dolor agudo a cualquier edad. Evidentemente, dependiendo del tipo de cirugía, de los antecedentes del paciente, así como del entorno perioperatorio, será el predicho para que este síntoma se exprese en mayor o en menor cuantía. De ahí que el manejo eficaz del dolor en este terreno pues va a formar parte esencial del abordaje integral del paciente que va a ser sometido a una cirugía de carácter ortopédico o de cualquier otro escenario quirúrgico. Sabemos bien que el grupo terapéutico denominado analgésicos opioides ha sido parte fundamental desde hace muchos años en el abordaje terapéutico del dolor. ¿Y qué decir del dolor en el perioperatorio? Cuando se trata de una cirugía que sabemos que por el tipo, el abordaje, el tiempo y el abordaje y la manipulación de los tejidos va a ser amplio, pues sin duda alguna los analgésicos opioides son el pilar del dolor agudo perioperatorio cuando es catalogado como de alta intensidad. De hace ya varias décadas a la fecha, por otra parte, la combinación de diferentes grupos terapéuticos, así como también de diferentes técnicas, como pueden ser la colocación de catéteres o bloqueos de estructuras nerviosas periféricas, el abordaje de la vía neuroaxial, ya sea a nivel peridural o intratecal, así como la analgesia sistémica, pues van a ser lo que se denomina hoy día la analgesia multimodal, que ha demostrado al paso de los años que es una herramienta en la que se integran diferentes técnicas y grupos terapéuticos que brindan un buen control del dolor y disminuyen la presentación de eventos adversos. Así entonces, pues debemos de considerar que este dolor, que en algunos casos incluso puede estar previo al evento quirúrgico o puede ser el motivo por el cual se realizan diferentes estudios hasta llegar a un diagnóstico asertivo de la persona que lo padece, siendo un abordaje quirúrgico el método para resolver el problema por el cual el paciente nos busca, pues ha mostrado una serie de aristas que, si bien es cierto, en las últimas 2 décadas han existido grandes avances para optimizar el control del dolor en el terreno perioperatorio, pues sigue siendo un desafío para muchos de los clínicos que estamos inmersos en la atención de estos pacientes. Es importante señalar que en su control de forma inadecuada puede generar una serie de alteraciones desde el punto de vista orgánico, como puede ser alteraciones en el tránsito intestinal, alteraciones en la mecánica ventilatoria que puede desembocar en la presentación de atelectasias o incluso en cierta población vulnerable, el contraer procesos infecciosos intrahospitalarios, hasta alteraciones que pueden ser tan trascendentes como problemas de carácter tromboembólico o alteraciones cardiovasculares severas. De ahí, pues, que en el escenario del dolor agudo, después de un evento quirúrgico, el predicho va a ser un dolor de moderado a severo que va a estar alrededor del 30% de la población que es sometida a una cirugía. De este porcentaje, dependiendo de los factores de riesgos inherentes al paciente, inherentes a la técnica quirúrgica y a las complicaciones que estén en ese momento histórico de la vida de la persona, este dolor agudo puede transitar a un escenario de dolor crónico en donde podemos identificar que 1 de cada 10 pacientes, independientemente del tipo de la cirugía, puede quedar con un remanente de dolor hasta 12 meses después, asociado directamente a la intervención quirúrgica.
De ahí entonces que el grupo denominado opioides, pues son diferentes moléculas que se pueden emplear de forma frecuente en el terreno perioperatorio, específicamente cuando la intensidad del dolor en el periodo perioperatorio inmediato sea catalogado como de intensidad severa. La evidencia actual sugiere que independientemente de la vía de administración, ya sea por vía axial, a través de bloqueos o técnicas regionales o bien por vía sistémica, ya sea por vía intravenosa o por vía oral, van a disminuir la intensidad descrita del dolor por el paciente y pueden mejorar la recuperación de forma más rápida en diferentes escenarios quirúrgicos. Sin embargo, esta efectividad o la eficacia, si estamos evaluando a los analgésicos opioides en un estudio clínico, puede verse afectada negativamente por la presentación de eventos adversos, ya sea a nivel gastrointestinal, en la esfera del sistema nervioso central o incluso los más temidos, que son en la mecánica ventilatoria. Existen lineamientos que han sido publicados recientemente en esta revista de circulación mundial que es Anesthesiology and Perioperative Science en 2024, en donde pues se hace mención de que independientemente de la vía, como la mayoría de ellos van a compartir un mecanismo de acción común, que es la inhibición de la liberación de sustancias que van a generar dolor en las neuronas a nivel periférico, en el asta posterior de la médula espinal y a nivel central a través del bloqueo de los receptores opioides mu, kappa, delta o los receptores OR, van a hacer que se disminuya la transmisión de los estímulos dolorosos y esto es el mecanismo a nivel presináptico y también postsináptico por el cual los analgésicos opioides van a brindar analgesia. También se sabe que la mejor forma de administrar un analgésico opioide es por una vía sistémica a través de un sistema controlado por el paciente o lo que conocemos de forma clínica como bombas de PCA. También se hace mención en las diversas publicaciones actuales sobre la utilización de opioides que hay que considerar la posibilidad en la presentación de eventos adversos, principalmente de carácter gastrointestinal, como pueden ser pues la náusea, el vómito y el estreñimiento. Pero también debemos de identificar la probabilidad de que se presenten otros eventos adversos, como puede ser alteraciones en la mecánica ventilatoria, sobre todo en pacientes que son sometidos a grandes abordajes quirúrgicos en los cuales exista per se un compromiso de la caja torácica o bien cuando el paciente por sus condiciones generales de salud tiene alteraciones ya de la mecánica ventilatoria o alteraciones del sistema nervioso central. Por otra parte, cuando nosotros hablamos del manejo multimodal, pues existen diferentes lineamientos que han sido publicados a nivel mundial desde hace ya varios años, como los protocolos ERAS, por este acrónimo en inglés que es Enhanced Recovery Assessment para el periodo perioperatorio, en donde estos lineamientos van a dividir cómo debemos de manejar al paciente en este periodo, ya sea antes de la cirugía, en el transoperatorio o en el posoperatorio. Algo fundamental, de acuerdo a estos lineamientos que involucran el manejo multimodal y multidisciplinario de pacientes que van a ser sometidos a un evento quirúrgico, son evaluar y, de ser posible, modificar los factores de riesgos previo a la cirugía, realizar prehabilitación, ya sea funcional, de la mecánica ventilatoria o del aparato locomotor. Optimizar el estado nutricional del paciente. Colegas, que esto es importantísimo en cirugía de ortopedia, porque se sabe que un paciente que está bien nutrido, en donde la relación albúmino-globulina está por arriba de 1.2, tiene menor riesgo de que haga dehiscencia de orina o que tenga un proceso infeccioso posterior al evento quirúrgico por el estado de compromiso a nivel nutricional. Y dependiendo del abordaje quirúrgico, que esto es muy frecuente en el terreno de traumatología y ortopedia, la tromboprofilaxis también puede ser parte fundamental del manejo multimodal de este grupo de pacientes.
En el transoperatorio, por supuesto, la técnica anestésico-quirúrgica, el control de líquidos, el control de la temperatura corporal del paciente y la colocación temprana de drenajes son parte de las recomendaciones para optimizar la recuperación de un paciente después de un evento quirúrgico. Y en el evento posoperatorio, donde se centra o el punto medular de estos protocolos es el control adecuado del dolor en el paciente, el control de náusea y vómito posoperatorio, la movilización temprana y el reinicio de la vía enteral. Así entonces, el abordaje multimodal del paciente en el terreno perioperatorio ha ido cambiando al paso de los años. Para 2011 se hablaba de prehabilitación quirúrgica principalmente en la esfera funcional y de actividades físicas del paciente. Para 2013, este abordaje multimodal incluyó también los factores de evaluación nutricional y cognitivos del paciente. Y a partir de 2018, además de estos ámbitos considerados como parte del abordaje multimodal de este grupo de personas, también se habla de disminuir riesgos como disminuir el consumo de tabaco, de sustancias de carácter recreativo, el alcohol, una valoración cardiovascular y del estado de salud global del paciente y, por supuesto, tener claro cuál es la terapéutica farmacológica habitual de ese paciente para saber si se suspende o si se continúa incluso horas antes del evento quirúrgico. Dentro de las recomendaciones para el manejo multimodal del paciente con dolor después de un evento quirúrgico, tenemos las medidas no farmacológicas como la terapia RICE, que seguro ustedes conocen mejor que yo, así como también otros abordajes de carácter cognitivo-conductual. Para el grupo pediátrico, la musicoterapia, la imaginería guiada son parte de la indumentaria no farmacológica del abordaje multimodal. Medidas farmacológicas de carácter no opioide, en donde, pues como veremos en un momento más, los analgésicos simples, los gabapentinoides, los anestésicos locales, así como también los AINE o los inhibidores selectivos de COX-2 son parte fundamental del tratamiento farmacológico no opioide. En el caso de cirugías en donde el predicho habla de una intensidad moderada a severa, podemos pensar en la utilización de analgésicos opioides a demanda o idealmente administrados por vía sistémica a través de sistemas controlados por el propio paciente. Y también se ha incluido la realización de diferentes abordajes, como pueden ser bloqueos de plexos, la analgesia neuroaxial, así como también bloqueos únicos o continuos de estructuras nerviosas periféricas. Entonces, como decíamos, estos son algunos de los grupos terapéuticos, más allá de los analgésicos opioides, que pueden ser de utilidad dependiendo del evento quirúrgico. Y cuando hablamos de una comparativa específica entre la utilización solamente de un opioide para control del dolor en el posoperatorio versus analgesia multimodal, debemos de resaltar puntos muy importantes. Con relación a la eficacia opioide, pues sabemos que están indicados para el control del dolor posoperatorio agudo de alta intensidad, principalmente cuando son administrados por sistemas controlados por el paciente. Cuando hablamos de la eficacia de la analgesia multimodal, pues sabemos que la combinación de diversas técnicas y de grupos farmacológicos van a brindar una buena ventana terapéutica con una disminución en la probabilidad de eventos adversos y la recuperación más rápida de los pacientes. Ahora bien, cuando hacemos la comparativa del perfil de seguridad de la administración solamente de un opioide versus analgesia multimodal, pues sabemos que la presentación de eventos adversos de los opioides, principalmente a nivel gastrointestinal, mareo, sedación, que es parte de la afectación al sistema nervioso central, y lo que decíamos que puede alterar la mecánica ventilatoria dependiendo del paciente al que se le administre, van a ser eventos adversos que debemos de cuidar y que pueden limitar su dosificación. Por otra parte, el perfil de seguridad de la analgesia multimodal pues es menor. ¿Por qué? Porque al combinar diferentes técnicas y diferentes grupos farmacológicos, esto hace que el consumo en general de cada uno de ellos sea menor. Esto hace que cuando se requiera un opioide, el consumo de opioides en 24 horas sea también menor y por ende sea menor la probabilidad en la presentación de eventos adversos. Por otra parte,
Dentro de las ventajas y desventajas, debemos hacer mención que dentro de las ventajas es una mejoría o una optimización en el control del dolor, una recuperación más rápida y una alta hospitalaria o egreso hospitalario de forma más temprana. Sin embargo, en donde debemos enfocar nuestro conocimiento es en la probabilidad de la presentación de eventos adversos, que son las desventajas. Y ahí, a menor dosis en ventana terapéutica de un opioide combinado con otros grupos terapéuticos, pues vamos a tener una optimización en el control del dolor, vamos a facilitar la deambulación más temprana del paciente, vamos a mejorar la compliance en la mecánica ventilatoria, podemos disminuir el tiempo de ayuno del paciente y si todo esto mejora, pues evidentemente vamos a hacer que el paciente se reintegre más rápido a sus actividades cotidianas. Pero algo muy importante de comentar, colegas, es que la prescripción de un analgésico opioide debe de tener un tiempo finito. Y ese tiempo finito, dependiendo del evento quirúrgico, puede ser de 7, 14 días, máximo un mes, siempre y cuando no existiera un modelo de dolor crónico previo a la cirugía a la que fue sometida este paciente. Por lo tanto, para concluir, pues debemos de hacer mención que los analgésicos opioides siguen siendo una herramienta valiosa para el control del dolor agudo postoperatorio de alta intensidad. Su uso corto como monoterapia puede estar asociado a una mayor presentación de eventos adversos, por lo que la recomendación puntual es combinarlos con grupos y con técnicas para integrarlo como una parte más de la analgesia multimodal, lo cual va a hacer que exista menos prevalencia de eventos adversos, que se reduzca su consumo en 24 horas y por ende se mejore la trayectoria de recuperación del paciente. Con esto agradezco su atención y quedo muy atenta a sus preguntas y comentarios. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación al doctor Gustavo Rosas y también al Colegio Mexicano de Ortopedia. Pues bueno, vamos a platicar un poquito de analgesia multimodal. Esto es algo muy importante y que se está haciendo en la actualidad prácticamente en todo tipo de cirugías. Pero, ¿me pueden poner la presentación, por favor? Bueno, yo les quiero comentar, imaginen dos pacientes de los que operamos todos los días, un paciente atleta, 22 años, ruptura del ligamento cruzado anterior. Del otro lado tenemos una paciente, 75 años, paciente posoperada de una artroplastia total de rodilla. Entonces, normalmente, pues, ¿qué es lo que sucede? En ese tipo de pacientes tenemos la costumbre de poder darles mismo manejo, mismo anestesia, misma receta para su casa, para la analgesia domiciliaria. Y pues eso no es así, ¿no? En la actualidad, ya los nuevos tratamientos nos pueden permitir poder tener al paciente con rápida recuperación y sobre todo con un control del dolor muy importante que permita poder regresar a las actividades de la vida diaria lo más pronto posible. Vamos a continuar platicando. El tema es, por ejemplo, este tipo de cirugías, ¿no? De pacientes, cada uno tiene un fenotipo de cirugía que vamos nosotros a llevar o vamos a practicar, ¿no? Entonces, la analgesia multimodal, pues es la combinación de varias técnicas anestésicas y también de combinaciones de medicamentos que nos van a poder permitir poderle brindar ese control adecuado de dolor a los pacientes. Esto con la finalidad de disminuir el uso de opioides, como ahorita lo acaba de hablar la doctora Rocío Guillén, disminución, mejora de la funcionalidad y también disminución de los efectos adversos. Esto va a generar una sinergia que el uso de analgésicos, de adyuvantes y también de bloqueos regionales nos puedan dar una mejor o un mejor control del dolor en los pacientes. Ya regresó. Bueno, eh, bueno, ahora sí.
Como les comentaba, el concepto del fenotipo quirúrgico del dolor. Cada cirugía va a tener un perfil de dolor único, el cual va a requerir que nosotros pongamos énfasis en una estrategia específica del tratamiento del dolor. Por ejemplo, en mi caso, yo me dedico más a las lesiones deportivas. Por ejemplo, tenemos diferentes ya protocolos que nos permiten poder realizar los procedimientos de forma ambulatoria y con rápida movilización. Pero también tenemos los pacientes con reemplazo articular, trauma ortopédico y cirugía de columna, en donde realmente el dolor es muchísimo más exacerbado y que viene acompañado no solamente de un dolor somático, inflamatorio, sino también nociceptivo, neuropático y que también puede tener la necesidad de algún manejo complejo. Y es por eso que la importancia de la personalización de la analgesia, según este fenotipo, nos va a dar otros resultados o mejores resultados. Como tal, la analgesia de la artroscopía de la rodilla la podemos dividir, como decía la doctora Rocío Guillén, en tres fases. La primera, el preoperatorio, en donde normalmente estamos ayudados de analgésicos, como normalmente los conocemos, terapia física, el paracetamol, los cuales damos 1 o 2 horas antes del procedimiento quirúrgico. Después, durante la cirugía, tenemos tipos de bloqueos que nos pueden permitir poder mejorar el tiempo quirúrgico también y que también nos ayuden a mejorar el tema del sangrado. Hay bloqueos neuroaxiales, bueno, el bloqueo neuroaxial y el bloqueo del canal aductor. También, así como la anestesia local, colocando medicamentos intraoperatoriamente para ayudar a mejorar ese dolor posterior de la cirugía. Y también evitar el uso de isquemia. El uso del torniquete está asociado con el tema de presentar mayor dolor posterior a la cirugía y también el uso de ácido tranexámico. Ahora, también durante el posoperatorio contamos con el uso de inhibidores selectivos de la COX-2. Normalmente yo lo que ocupo es etoricoxib, paracetamol. Realmente las primeras 24, 72 horas son prácticamente sin dolor. Con el mismo bloqueo que le coloca el médico anestesiólogo me permite poder empezar con la rehabilitación y la movilización temprana del paciente. Además, que ocupo un tipo de crioterapia avanzada que genera presión, además del frío que se da con la máquina. Ahora, del tema del reemplazo articular, tenemos igual, siguiendo este tipo de protocolo ERAS, preoperatorio, intraoperatorio, posoperatorio, ahí realmente nos ayudamos un poquito más de los gabapentoides, la pregabalina, como por ejemplo podemos dar 150 miligramos de pregabalina 1 o 2 horas antes de la cirugía y eso está demostrado que ayuda a mejorar el control transoperatorio y posoperatorio. Además, contamos también con bloqueos para cadera, principalmente de aductores, de rodilla, como pueden ser los geniculados, y también la anestesia local que normalmente colocamos posteriormente en la cápsula, después de la cirugía, de la colocación de la prótesis, en la cápsula posterior para mejorar el dolor a la hora de la extensión. También utilizamos torniquetes y no dejamos drenajes. Y ya en el postoperatorio, lo que nosotros ocupamos es igual una combinación de AINES con paracetamol, opioides de rescate, utilizando lo menos posible, y una movilización temprana, tratando de dar al paciente de alta en menos de 24 horas, tendiendo una rehabilitación inmediata y evitando, en la medida de lo posible, el uso de opioides. Ahora, y cuando hablamos de trauma ortopédico, bueno, este es un desafío porque obviamente cada lesión es diferente, ¿verdad? Y obviamente ahí es un dolor nociceptivo más intenso, de inicio súbito, severo, con algún riesgo de uso o sobreuso de opioides, que obviamente nos va a llevar a poder tener que evaluar la potencia analgésica de nuestro tratamiento con la seguridad sistémica. Entonces, para eso también tenemos bloqueos de nervios selectivos con catéteres periféricos, en donde el médico anestesiólogo o nosotros mismos podemos estar colocando anestesia local en el nervio para tratar de prolongar ese bloqueo que se generó durante o antes de la cirugía, disminuyendo el dolor postoperatorio, haciendo que disminuyamos el uso de opioides y teniendo una mejor movilización de los pacientes.
Entonces, mencionan las guías que de 30 hasta el 70% el uso de este tipo de bloqueos continuos van a reducir el uso de opioides. Con respecto a la cirugía del hombro, pues es un dolor de tipo mixto, en donde es una combinación de dolor inflamatorio, neuropático, espástico, y tenemos que evaluar qué tipo de paciente es el que estamos tratando. Si es un deportista de alto rendimiento o un adulto mayor, en donde en el deportista de alto rendimiento va a ser más el énfasis sobre el retorno temprano al deporte, y en adulto la analgesia eficaz sin el delirio. Para eso tenemos los bloqueos interescalínicos o bloqueo del tronco superior y del nervio supraescapular, que es lo que normalmente ya se realiza. En el pie también existen bloqueos y el gol estándar es el nervio ciático popliteo y el nervio safeno, obviamente con todo lo que, bueno, hay otros nervios, otros bloqueos de otros nervios, pero normalmente, como regla general, siempre ocupan esos los anestesiólogos. Y en el tema de la columna, pues bueno, ahí el tema del componente neuropático es la piedra fundamental y por eso necesitamos utilizar la pregabalina, que también nos va a ayudar a modular esa hiperexcitabilidad, el parastamol, AINES, y principalmente inhibidores selectivos de la COX-2. También hay bloqueos como el bloqueo del músculo erector de la espina, bloqueos retrolaminares, y también está reportado que el uso de la lidocaína intravenosa va a disminuir también ese dolor radicular posterior a la cirugía. También se ocupa antagonistas como del NMDA, la ketamina o el magnesio y la dexmedetomidina. Aquí brevemente les resumo un cuadro comparativo de los fenotipos de dolor que podemos tener según nuestro procedimiento quirúrgico, y es una guía que nos puede permitir personalizar ese protocolo para dar unos mejores resultados posterior de la misma. Ahora, hablando del adulto mayor, es importantísimo poder maximizar la analgesia con disminución del riesgo cognitivo. Para eso tenemos, obviamente, los bloqueos regionales periféricos, que son muy importantes, y las otras herramientas que ya he platicado previamente. Evitar la polifarmacia y las dosis altas de opioides para evitar ese delirio. Y en los atletas de élite o atletas de alto rendimiento, es bien importante poder tener estas técnicas bien personalizadas, porque ellos van a tener unas demandas únicas que nos van a pedir prácticamente regresar lo más rápido posible al deporte, y ellos tienen, pues, obviamente, un umbral al dolor alto, pero también tienen una alta tolerancia y expectativas sobre el procedimiento quirúrgico. Y para eso tenemos que hacer una mezcla de tratamientos entre terapias no farmacológicas, bloqueos ultraprecisos, fármacos que sean también compatibles o que no sean doping prácticamente, que sean WADA compatibles, y el apoyo psicológico en el paciente es sumamente fundamental. Entonces, los mensajes claves de esta plática prácticamente es adiós a la talla única. Cada cirugía que nosotros realizamos tiene un fenotipo diferente y es muy importante poder anticipar este tipo de dolor para poder compartir o platicar con el anestesiólogo que tenemos en nuestra sala para que ocupe un tipo de bloqueo regional que nos pueda personalizar, obviamente, el tipo de cirugía, y también esto va a ir dependiendo de la edad, de las comorbilidades y de los objetivos del paciente. Y también el reto de utilizar menos opioides. Muchas gracias. Ahora continuamos con nuestro siguiente ponente. Él es el doctor Jorge Villalobos. Él nos va a abordar el tema de la analgesia farmacológica, más allá de la analgesia farmacológica, el uso de la rehabilitación como un coadyuvante en el manejo del dolor perioperatorio. Adelante, doctor. Buenas noches a todos.
agradecido con el Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología por la invitación. Gustavo, muchas gracias por la invitación. Aquí quisiera yo, adelante la presentación, quisiera hacer énfasis en lo que ya se ha mencionado, el protocolo ERAS, que este protocolo logró unificar a un grupo de especialistas, ¿no? Interdisciplinario, multidisciplinario, para el manejo del paciente posoperado y acelerar su proceso de sanación, ¿sí? Su recuperación. Entonces, en el protocolo pre-rehabilitatorio, nosotros ya contamos con varias herramientas de inteligencia artificial, son asistentes virtuales, los cuales tanto el ortopedista como el rehabilitador pueden recomendar a sus pacientes. Aquí tenemos los protocolos Mobility, Work Therapeutics, el His Health y el Improfit, que es en español. Nosotros podemos recomendar al paciente que utilice estas herramientas. Y por ejemplo, el Mobility, ese usa el Apple Watch y la computadora. Entonces nosotros podemos monitorizar a nuestro paciente virtualmente, a distancia, y entonces poder conocer un poco más realmente de lo que él nos dice, ¿no? O sea, conocerlo más allá de la historia clínica, realmente cuáles son sus actividades, qué es lo que hace, cómo se mueve, en qué momento tiene dolor. Entonces, este asistente virtual se le puede dar al paciente y este asistente le va a estar dando indicaciones constantemente, incluso le va a decir, oye, es momento de pararte. Cuando el paciente tiene dolor, se va a registrar aumento de la frecuencia cardíaca y va a mandar una señal al médico y le va a decir, ¿sabes qué? El paciente tiene dolor en este momento y entonces el médico puede a distancia mandarle un analgésico, etcétera. Esto ya es tecnología muy avanzada y este asistente virtual le puede ayudar al paciente a reeducarlo tanto en su función respiratoria como en su función motriz. A nosotros nos sirve toda esta información aparte de conocer a nuestro paciente. En el caso, por ejemplo, de pacientes amputados, nosotros recomendamos una prótesis acorde a las necesidades del paciente. O sea, a veces el paciente joven quisiera tener la prótesis ultramoderna, ¿no? La mioeléctrica, la más actual. Pero cuando nosotros analizamos los datos de las aplicaciones que utiliza el paciente y vemos que el paciente realmente está sentado viendo Netflix prácticamente todo el día, pues entonces no le recomendamos ese tipo de prótesis, le recomendamos otro tipo, ¿no? En cambio, cuando vemos que es un paciente muy activo, que hace deporte, que escala, que se sube a la bicicleta, entonces ahí le recomendamos otro tipo de prótesis. Pero aquí ya no es solo lo que el paciente nos dice, sino lo que realmente nosotros vemos desde la aplicación. Entonces, este programa a distancia ha demostrado científicamente que funciona prácticamente igual o mejor que tener un fisioterapeuta presencial. Entonces aquí tenemos en este artículo de 2024 que los pacientes que tuvieron a distancia un programa de fisioterapia tuvieron resultados similares, incluso mejores, a menor costo y ahorrando tiempo al paciente, ¿sí? También y al médico, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para que podamos diseñar nuestro protocolo de rehabilitación post-quirúrgica? De entrada, tener una excelente comunicación con nuestro cirujano ortopedista para que nos diga qué tipo de cirugía va a hacer, el tipo de prótesis que va a colocar. Y ahorita ya con las cirugías robóticas, pues esto se vuelve más preciso y el paciente tiene menos dolor. El material que va a utilizar, aquí, por ejemplo, también los materiales, el de cerámica que ya dura bastante tiempo y que nos permite mover un poco más la articulación del paciente. Y bueno, algo que no se ha mencionado, pero que se tiene que poner sobre la mesa, es que el ortopedista ya empieza a usar cada vez más terapias biológicas para disminuir el dolor y disminuir la inflamación, colocando plasma rico en plaquetas y células madre después de la cirugía. Entonces, el modelo ERAS que se ha mencionado, de verdad, tómenlo muy en cuenta. Es un protocolo que ya tiene mucho tiempo y este enfoque busca que el paciente se recupere más rápido y combina fármacos, movilidad inmediata y educación prequirúrgica, minimizando el impacto del estrés quirúrgico. Y tiene un alto grado de evidencia, como pueden ver ustedes, la intervención en ERAS, la educación prequirúrgica en un nivel de evidencia alto.
La movilización temprana, en menor a 24 horas, alto. Anestesia multimodal sin opioides, alto. La prehabilitación, ejercicio previo, moderado, alto. Y la carga de carbohidratos, o sea, la nutrición del paciente, también moderada. Y entonces este modelo, por ejemplo, en esta revisión sistemática que se hizo en el 2025, demuestra que los pacientes que son tratados, grupo ERAS, como se estandariza en la página ERAS Society, mejoró significativamente el dolor postquirúrgico, redujo la necesidad de transfusiones sanguíneas, disminuyó las complicaciones médicas y acortó el tiempo de estancia intrahospitalaria. Entonces, el modelo ERAS combina educación prequirúrgica, combinación de fármacos multimodal, evitando los opioides, y la fisioterapia, movilización precoz, el que llamamos nosotros en rehabilitación ultra fast track, es decir, que el paciente se levante entre las primeras 2 o 4 horas después de la cirugía. Y estamos hablando aquí, yo tomé el ejemplo más difícil, porque el reemplazo articular tanto de cadera como de rodilla es de los más dolorosos. Entonces, la idea es que si hay un buen protocolo desde antes de la cirugía, durante la cirugía, entonces nosotros podamos parar al paciente a las 2 horas, porque el dolor va a estar controlado. Y la crioterapia, que sigue demostrado que sí funciona, que se utiliza para reducir el consumo de analgésicos, disminuye significativamente el dolor y se asocia también con la mitigación de los cambios de hemoglobina, reduciendo la pérdida de sangre. El TENS, el viejo confiable, que también se utiliza, reduce el dolor, acelera la recuperación funcional, los niveles de ansiedad bajan, el miedo, la desesperanza también baja, porque se baja muchísimo el dolor cuando se coloca este equipo. Se utiliza a frecuencias entre 100 y 180 Hz, se puede dejar de 20 a 40 minutos 3 veces al día y se colocan electrodos para tener mejores resultados, no en la zona operada, sino desde la columna para bloqueo nervioso. Eso le va a dar un mejor resultado. Actualmente Rehabilitación está tratando de implementar algunos otros equipos. En este caso se habla de este electroestimulador neuromuscular que es desechable. Se pone día a día, se pone uno de estos, así como se ve en la ilustración, y demostró que hay una tendencia a bajar y controlar el dolor, pero como contraen los músculos, los pacientes tienen menos atrofia muscular. Pacientes se recuperan más rápido. Y bueno, también nosotros les entregamos una guía, OneRide, que habla de las cosas que puede y no puede hacer el paciente. En el caso de la prótesis de cadera, pues no cruzar las piernas, no flexionarla más de 90 grados, sentarse en sillas firmes, ponerle un alza al baño, etcétera. Todas estas indicaciones que ustedes ya conocen, que nosotros educamos al paciente postquirúrgicamente. Le damos un folletito donde le pedimos que siga al pie de la letra las indicaciones. Y además nuestro famoso Cadera Sutra, donde le enseñamos a nuestros pacientes a tener sexo seguro para que su prótesis no se salga. Entonces, esto es lo que nosotros hacemos en rehabilitación. Prácticamente es una educación del paciente antes de la cirugía y después de la cirugía. Ya les dio risa, pero está muy bueno. Gracias a todos. Y ahora presentamos a nuestro siguiente ponente. Él es el doctor Daniel Arenas, es médico especialista en anestesiología y actualmente tiene un máster en lo que es anestesia regional y manejo de la terapéutica del dolor. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Agradezco la invitación del doctor Gustavo Rosas y del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología por haberme permitido estar con ustedes esta noche y platicar un poquito con respecto a la analgesia perioperatoria en cirugías que cada día vemos más seguido.
Es un hecho que con el cambio de la pirámide poblacional cada vez operamos pacientes más jóvenes de reemplazos articulares, principalmente artroplastía total de rodilla y artroplastía total de cadera. Actualmente se dice que en Estados Unidos para el 2030, la famosa generación baby boomers, el 50% de ellos ya va a estar afectado por osteoartritis, cosa que nos lleva a que cada vez tenemos que empezar a operar pacientes a edades mucho más tempranas. Inclusive ya vemos pacientes de generación X, pacientes por arriba de los 40 años, donde ya es necesario someterlos a alguna cirugía de reemplazo articular por una osteoartritis. Lo importante de esto es evitar ese paso de un dolor agudo a un dolor crónico. Y como lo han dicho mis compañeros en el resto de las presentaciones que dieron, la analgesia multimodal es lo que nos va a ayudar en este momento. Ya hemos dejado a un lado las antiguas terapéuticas donde nos enfocábamos nada más en el uso de opioides, poner protocolos de analgesia interminables con opioides a todo lo que daban a los pacientes y que no servían en lo absoluto, simplemente complicaban las estancias, aumentaban los costos, retrasaban la rehabilitación, retrasaban la deambulación de los pacientes y no conseguíamos un gran beneficio. Ahora con la analgesia multimodal podemos nosotros implementar diferentes estrategias donde vamos a recuperar al paciente mucho más rápido e inclusive una rehabilitación temprana y poder a nosotros al paciente levantarlo y ponerlo a deambular más rápido. En este caso me voy a enfocar principalmente en la analgesia regional. No vamos a hablar sobre técnicas anestésicas, ya que hay diferentes, y esto, bueno, cada equipo quirúrgico lo va a manejar, pero sí es importante ver con respecto a la analgesia regional. ¿Qué ventajas nosotros tenemos de aplicar analgesia regional? Pues bueno, principalmente es acelerar recuperación, activar la deambulación temprana y acelerar una rehabilitación. El manejo inicial y eficaz del dolor nos va a ayudar a reducir riesgos y nos va a ayudar a reducir costos durante la hospitalización. Vamos a tener un control superior del dolor, donde vamos a utilizar menor consumo de opioides. Vamos a tener una reducción de efectos secundarios, una estancia hospitalaria mucho más corta. Ya vamos a poder dar de alta a nuestros pacientes mucho más rápido. Temprano de la fisioterapia, que es algo que nos interesa mucho, ¿no? Que empiecen a movilizarse, que empiecen a deambular y que empiecen con fisioterapia. Reducción de la tasa de readmisión hospitalaria, esto principalmente asociado a dolor incontrolable. Mejorar la relajación muscular intraoperatoria, la analgesia regional y la anestesia regional nos va a ayudar a relajar los músculos, donde ustedes van a tener un mejor campo de visión y van a poder tener una mejor cirugía. Reducción de retención urinaria y formación de hilio, esto secundario al uso aumentado de opioides, recuperación más rápida y una mayor satisfacción de nuestros pacientes. Se ha mencionado mucho bloqueos analgésicos, analgesia regional. ¿Qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Todo el mundo dice, es que podemos poner canal de aductores, podemos poner un canal o un bloqueo de PENG. ¿Qué es esto? ¿Para qué nos sirve? ¿O cómo es? ¿Dónde se pone? Antiguamente siempre se utilizaba el ultrasonido por radiólogos. Son los únicos que saben utilizarlo. Sabemos que es un equipo operador dependiente. Solo se ven manchas oscuras y blancas y nunca entendíamos nada. Ahora ya el ultrasonido lo podemos llevar inclusive a la cama del paciente. El paciente que llega a urgencias con una fractura de cadera, si nosotros podemos utilizarlo desde urgencias y ponerle un bloqueo PENG, desde ahí nosotros estamos empezando a implementar analgesia a nuestros pacientes, donde vamos a tener una mejor recuperación en lo que nosotros empezamos una cirugía articular y luego continuarlo en el posoperatorio. Voy a hablar principalmente de dos cirugías articulares que son de las más comunes, como es cirugía de cadera y cirugía de rodilla. Para cirugía de cadera nosotros tenemos dos principalmente, es el bloqueo PENG y el bloqueo pericapsular posterior de la cadera. Todos estos bloqueos que estamos viendo tanto para cirugía de cadera como para cirugía de rodilla, la ventaja que tenemos es que son bloqueos analgésicos. ¿A qué me refiero con esto? No vamos a tener o vamos a tener muy poca deficiencia motora. Esto nos lleva a que los pacientes podamos hacer movilización temprana, deambulación precoz y fisioterapia rápida.
porque no vamos a tener bloqueos motores, principalmente bloqueos analgésicos. Nosotros vamos a estar trabajando en puras fibras sensitivas, donde está la cirugía que vamos a realizar. Para cirugía de la rodilla tenemos bloqueo de canal de aductores o bloqueo IPAC, que es lo mismo que bloqueo de los nervios geniculados. Vamos a entender un poquito más de esto. ¿Qué es un bloqueo PEN? Pues bueno, un bloqueo PEN es un bloqueo donde vamos a trabajar nosotros en los nervios pericapsulares. ¿Dónde vamos a estar? Ahorita vemos lo del señalador, pero bueno, principalmente vamos a trabajar en la zona de la espina ilíaca anteroinferior, entre la zona de la espina ilíaca anteroinferior y el hueso del pubis. Ahí, sobre la cabeza del fémur, sobre el borde acetabular óseo y la eminencia iliopúbica. Gracias. Perfecto. Nuestro target o nuestro objetivo para bloquear es esta zona. Por debajo del tendón del psoas. En la eminencia iliopúbica. Aquí van a pasar todas las fibras pericapsulares que van de la cadera. Esto es para fracturas de cadera, cirugías de reemplazo articular de cadera, donde vamos a estar trabajando y la inyección de anestésico local la vamos a hacer en esta zona. Como nosotros estamos agarrando las puras sensitivas del nervio femoral, del nervio obturador, nada más nos va a dar pura analgesia. No vamos a tener un bloqueo motor como tal. Aquí, por supuesto, se ve muy bonito y lo vemos perfectamente y lo entendemos. ¿Qué vemos en el ultrasonido? Esto es lo que vemos en el ultrasonido. Donde esta imagen hiperecoica vamos a tener que es el tendón del psoas. Aquí tenemos la espina ilíaca anteroinferior y aquí tenemos la eminencia iliopúbica. En esta zona, esta línea amarilla nos representa la aguja al momento nosotros de introducirla. Lo podemos hacer pre o post cirugía. Y este es el target donde nosotros vamos a depositar el anestésico local. De lateral a medial. Aquí en el círculo tenemos el paquete vascular. Ese es por la parte de adelante de la cirugía de cadera, donde podemos nosotros trabajar también la parte posterior, la cápsula o los nervios pericapsulares posteriores, para nosotros entonces dar una analgesia 360 cuando trabajamos en este tipo de cirugías. Básicamente, aquí lo podemos aprovechar, la posición que ustedes ocupan para operar a los pacientes en decúbito lateral, aprovechamos esa misma posición para nosotros hacer el depósito en la cápsula posterior. Justo en esta zona, donde aquí lo vamos a ver en el ultrasonido, donde viene aquí el músculo piriforme, aquí está el glúteo mayor y el depósito de anestésico local va a ser en esta zona sobre el cuello del fémur. ¿Okay? Esos principalmente son los bloqueos analgésicos para cadera. Podemos hacer muchos otros tipos de bloqueos para cadera, pero ya esos involucran bloqueo motor y lo que queremos en el postoperatorio es tener una deambulación rápida. Con respecto a rodilla, tenemos dos principalmente. El más común es un bloqueo de canal de aductores. El bloqueo de canal de aductores se va a basar en el bloqueo del nervio safeno interno, que es una rama que viene del nervio femoral, que es una rama sensitiva que pasa en el canal de los aductores. Es inmediatamente profunda al músculo sartorio y ahí es donde vamos a encontrar. Si nosotros revisamos la sonoanatomía del canal de los aductores, aquí nosotros podemos revisar que viene el músculo sartorio, aquí viene el paquete vascular y en este triángulo es el canal de los aductores. El canal de los aductores, si nosotros viéramos y hiciéramos una disección anatómica, se ve como un cono de lado y entonces hace una forma de triángulo, donde junto a la arteria femoral nosotros vamos a encontrar el nervio safeno. Este nervio safeno normalmente no se ve por ultrasonografía, sino nos basamos en el paquete vascular
para hacer el depósito del anestésico. La posición del paciente, hacemos una rotación externa con una angulación de 45 grados y colocamos el transductor a la mitad entre el tercio distal, el tercio medio del muslo y el tercio proximal. Ahí podemos colocar el transductor, donde ingresamos la aguja de lateral a medial. Y finalmente el bloqueo IPAC o el bloqueo de los geniculados, donde también van a ser fibras sensitivas, que donde van a estar utilizando anestésico local para la cápsula de la rodilla. Eso es un excelente bloqueo para prótesis de rodilla. Nos puede servir para prótesis de rodilla o para cuando se trabaja ligamento cruzado, artroscopías de rodillas para plastía de ligamento cruzado. Y la posición es prácticamente la misma que en un bloqueo de canal de aductores. La zonoanatomía que vamos a tener es, aquí nosotros tenemos el fémur, aquí tenemos el paquete vascular, y entre el paquete vascular y el fémur hacemos aquí el depósito del anestésico local, donde vamos a bañar los nervios geniculados y eso nos va a dar una analgesia sensitiva importante en nuestros pacientes. Esto lo hacemos independientemente de la técnica anestésica que escojamos. Entre mayor demos nosotros analgesia, menor consumo de opioides vamos a tener de los pacientes y vamos a tener una rehabilitación mucho más rápida, donde la satisfacción del paciente va a ser mejor. Lo que queremos es que precisamente salga el paciente y diga, no sentí nada, no me enteré de nada, no me duele nada, puedo caminar. Corremos el riesgo que cada vez lo hacemos mejor. Y entonces, ¿qué pasa? El paciente se confía. Entonces, hay que tener cuidado nosotros también con esa parte, ¿no? Pero es principalmente de eso lo que vamos a estar tratando. Analgesia posoperatoria, independientemente de los analgésicos que nosotros pongamos e independientemente de la anestesia multimodal que nosotros podamos ofrecer a nuestros pacientes. Espero haber aclarado sus dudas y haber sido claro en esto. Muchas gracias. Y ahora continuamos con nuestro siguiente ponente, el doctor José Jesús Pérez Correa. El doctor fue jefe de servicio muchos años del servicio de reemplazo articular en el Hospital Magdalena de las Salinas y viene a platicarnos sobre el uso de la radiofrecuencia en el dolor crónico de... Adelante, doctor. Muy buenas noches a todos. Autoridades del Colegio Mexicano de Ortopedia, muchas gracias por la invitación. A los miembros del colegio, gracias por estar aquí para escucharme. Doctor Gustavo Rojas, gracias por invitarme a participar con usted. Hablar de dolor crónico es hablar de un tema muy difícil. El dolor crónico se instala rápidamente y produce cambios neuroplásticos, nociplásticos y cambios en la corteza cerebral que van a hacer que el paciente lo perciba como un fenómeno que no solo es psicológico, también es un cambio neurológico y trastornos de la vida de relación. Esto se convierte en un grave problema difícil de solucionar y que muchas veces tiene su origen en el mal manejo, en el posoperatorio. Por tanto, ¿podemos avanzar la presentación? Para hablar del hombro, primero tenemos que recordar que el hombro es un complejo geométrico que tiene varias articulaciones. La glenohumeral, la subacromial, la acromio, el esternocostoclavicular y todas, la subescapular. Todas estas articulaciones tienen estructuras neurológicas que pueden ser susceptibles de establecer una vía de dolor crónico. Esta imagen nos representa claramente qué relaciones anatómicas pueden producir dolor y principalmente dolor posoperatorio. Siguiente. Siguiente, por favor. La transición de dolor agudo a dolor crónico tiene variabilidad en la línea de tiempo.
dependerá mucho de cada uno de los pacientes, del manejo que se le dé en el perioperatorio y de las características de las enfermedades crónicas, degenerativas e inflamatorias que el paciente padezca. Comúnmente se dice que después de 4 semanas ya se pueden en la resonancia magnética de flujo detectar cambios cerebrales que son compatibles con el dolor crónico. Es decir, un paciente que tiene un hombro doloroso y en el posoperatorio después de 4 semanas no hemos logrado que el paciente desaparezca su dolor, probablemente ya estemos enfrentando un proceso de dolor crónico. ¿Y por qué se da este proyecto? Primero, todos sabemos que en la distrofia simpático refleja de SUDEP, hoy síndrome doloroso regional, tenemos las alodinias. Estas alodinias no son más que una manifestación de la sensibilización local al dolor. A nivel cerebral tenemos cambios, incluso atrofia de la corteza cerebral por la sensibilización a través de las vías dolorosas que veremos un poco más adelante. Asimismo, vamos a tener neuroinflamación demostrable por resonancia magnética de flujo después de 4 semanas de dolor agudo y la reorganización cortical. Esto es importante porque los neurofisiólogos se han dedicado a hacer estos estudios por lo común que es este padecimiento. Siguiente, por favor. Ok. ¿Podemos regresarla, por favor? Ok. Bien. Cuando hablamos de sensibilización periférica, estamos hablando de que los nervios van a funcionar en base a un principio neurológico simple. Los neurólogos nos han enseñado que hay una máxima en ellos. Cuando la neurona A estimula a la neurona B, cada vez que este circuito se cierra va a ser más rápido, va a tener menos tiempo y se va a hacer crónico. Por tanto, una vez que el cerebro una vez que hay un estímulo suave, va a despertar el mismo dolor que en el paciente se provocó después de la cirugía. La sobreexpresión de los canales de calcio es muy importante. Estimulan a los receptores mu y van a también hacer producción de mayor cantidad de sustancia P, produciendo dolor crónico. Si el paciente tiene además una neuropatía diabética, pues nos vamos a enfrentar a un problema extraordinariamente complejo de resolver. Y finalmente, los genes productores de inflamación van a tener influencia local y también sobre la glía. Lo vamos a ver también más adelante. Desde este punto de vista, a nivel medular, vamos a tener una irritabilidad o excitabilidad de los estímulos que llegan al asta posterior. Es muy importante que al asta anterior, este proceso va a estimular que el dolor se reclute y pase a la corteza cerebral y sea perceptible. De la misma manera, va a contribuir a este fenómeno la disminución de los fenómenos inflamatorios y la activación de los canales descendentes. El aumento de la facilitación descendente va a hacer que el paciente pueda cursar con trastornos de la emotividad y trastornos de la motricidad. El reclutamiento de las vías nociceptivas va a ser muy importante. Vamos a tener que otros nervios que no están participando directamente en el sitio de la producción del dolor van a ampliar la respuesta y vamos a tener los síndromes regionales. En este punto, hablamos de que los procesos inflamatorios van a producir cambios cerebrales. La estimulación cerebral de la glía es un mecanismo de defensa para el dolor agudo. Cuando esta está sobreexpresada, los estrocitos van a tener una cantidad de inflamación muy grande y van a empezar a reclutar interleucinas 1 beta, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa y todos estos elementos de la inflamación crónica que todos conocemos. Hay revisiones, esta revisión es latinoamericana, es mexicana. Es muy importante decir que la corteza somatosensorial se ve severamente afectada por el dolor crónico. Se va a producir atrofia, principalmente en la región prefrontal, que controla los estados de ánimo, la relación con los planes a futuro, la integración de las actividades sociales y, sobre todo, las actividades emotivas. La corteza cingulada anterior
que es un elemento subcortical, va a estar también produciendo alteraciones a estos niveles, produciendo la depresión, la irritabilidad, la falta de motivación y los intentos suicidas que pueden presentarse en los pacientes que sufren dolor crónico. De la misma manera, el ganglio o el núcleo accumbens va a tener esta peculiaridad sobre los proyectos a futuro y la regulación emotiva. El hipocampo, ¿qué decir de nuestras emociones? El control de las emociones y el dolor crónico lo va a afectar severamente, produciendo estados depresivos. El tálamo y el núcleo peribraquial van a producir exceso de cortisol, estrés, taquicardia, hipertensión y todo lo que ya había mencionado. ¿Qué sucede con la memoria? Ya habíamos dicho que cuando la neurona A estimula a la neurona B de manera repetida, la velocidad de esta comunicación va a ser cada vez mayor. Esto va a producir una participación del hipocampo y la amígdala, lo que va a producir miedo, va a producir estrés, va a producir secreción de cortisol, inflamación crónica de bajo grado, va a producir ansiedad, estrés y sobre todo la catastrofización, que es muy común en los pacientes enfermos de dolor de columna. Desde este punto de vista, ¿qué son los factores que van a predisponer a producir dolor crónico? Lo tenemos ahí enumerados. Ninguno es más importante que el otro y dependerá de cada uno de los pacientes con cuáles va a participar para desarrollar su enfermedad. El dolor más controlado en la fase aguda es uno de los más importantes. Incluso esto y todo lo que acabamos de decir se ha relacionado con que se presente el delirium en nuestros pacientes. Cosa muy común en los pacientes mayores y que difícilmente podemos controlar porque tratamos de resolverlo incrementando los procesos inhibitorios en el cerebro. Utilizamos benzodiazepinas, utilizamos una serie de cosas y terminamos porque el paciente no estamos resolviendo su problema principal, que es el dolor. Por otro lado, el estrés sostenido y el sueño fragmentado van a producir mayor cantidad de cortisol, haciendo un círculo vicioso sobre estos mismos elementos. La inmovilización prolongada. Yo tuve muchos problemas para implantar en Magdalena de las Salinas la rehabilitación postoperatoria inmediata. Nadie creía en ella. Me enfrentaban a nuestros terapistas que no querían llevarla a cabo, pero la inmovilización del paciente va a provocar acúmulo de líquidos, distensión de la piel y mayor dolor, y las fascias se van a ver estimuladas, produciendo dolor y rigidez muscular, que ya nos hablaron en la parte de rehabilitación, lo que produce para el dolor crónico. Desde este punto de vista también debemos considerar los factores psicosociales y aquellos pacientes que buscan una ganancia secundaria. ¿Qué es entonces lo que nosotros estamos poniendo hoy en la mesa? Vamos a poner un proceso invasivo guiado por ecografía. Pero es un proceso invasivo que va a tener como base primordial la neurolisis, utilizando la radiofrecuencia directa o la radiofrecuencia pulsada. Ambas tienen características diferentes y vamos a tener una tabla comparativa que nos va a permitir establecer la diferencia. Los nervios involucrados van a tener que ser perfectamente identificados. Vamos a trabajar básicamente sobre las ramas sensitivas. Debemos discernir claramente de las ramas motoras para evitar una apariencia, aunque esta sea transitoria. El dolor crónico, la indicación primordial es el dolor crónico sin respuesta a tratamiento. Es una técnica selectiva, es una técnica directa y que tiene participación como una parte del enfoque de la analgesia multimodal. No podemos evitar el uso de medicamentos y, sobre todo, la rehabilitación, que es primordial y básica. Participa porque desde el momento que se realiza tenemos cambios neuroplásticos positivos. Pero ojo, cuando tenemos nociplasticidad, es decir, cuando nosotros tenemos que el paciente siente dolor y no tenemos un daño aparente, como es el caso del dolor del miembro fantasma, vamos a enfrentar una dificultad que este procedimiento no lo va a resolver. Desde este punto, el procedimiento es mínimamente invasivo. Es una administración controlada de calor, perdón. Su acción cuando se hace la aplicación de radiofrecuencia pulsada actúa como un elemento neuromodulador.
vamos a poder identificar el territorio que nosotros estamos tratando por la sensibilidad al electrodo o por la movilidad del miotoma que estamos nosotros estimulando. El procedimiento es selectivo y con el uso de la ecografía es sumamente preciso. Además, cuando se usa como una intervención temprana, forma parte del manejo multimodal del dolor postoperatorio. Los nervios diana en el hombro, por supuesto, son el supraescapular, el axilar y la raíz de C5, inclusive el plexo braquial en general sobre el bloqueo supraclavicular o interescalénico. Esto vamos a utilizar básicamente en las raíces nerviosas y en el plexo braquial la radiofrecuencia pulsada, actuando como un neuromodulador, utilizando temperaturas de alrededor de 40 grados por 3 a 5 minutos. Esta tabla va a ser comparativa de la radiofrecuencia pulsada y la radiofrecuencia convencional. Para fines prácticos, esta tabla se puede resumir en que la radiofrecuencia convencional, que se utiliza en temperaturas hasta de 90 grados por 3 a 5 minutos, van a producir una denervación sensitiva del nervio que nosotros hemos elegido. Y la radiofrecuencia pulsada va a ser una neuromodulación del mismo ramillete nervioso que nosotros estamos seleccionando. Uno va a producir una anestesia transitoria que va a durar de días, ofrece mejoría entre 2 y 3 semanas después de su aplicación y suele durar entre 6 y 14 meses. Vamos a presentar un caso clínico de la aplicación de este procedimiento. Para empezar, pues se trata de una mujer. Pueden ver que por la edad, pues es difícil que podamos operarla. Tiene 106 años de edad. La paciente no tiene ni hipertensión, no es diabética y además tiene dolor en ambos hombros. Tiene varios años de evolución. Ha recibido múltiples tratamientos. Incluso se le puso una prótesis en el hombro izquierdo, pero evolucionó a su egreso con un shock disbolémico que la tuvo en terapia intensiva. Por esta razón, ya no le operaron el otro hombro. Persiste con dolor de hombro derecho que no la deja dormir, tiene trastornos depresivos, la paciente está irritable y se queja de dolor crónico e ingesta crónica de antiinflamatorios. Fue enviada a mi consultorio por recomendación de un tercero y me llegó con estos datos. El dolor intenso del hombro derecho, movilidad de 40 grados de abducción, la flexión ayudada por la otra mano llega a 90 grados, la paciente se queja de que no puede dormir y que está desesperada porque no quiere más inyecciones. Nosotros podemos ver aquí, la paciente recibió durante 2 años religiosamente infiltraciones del hombro en múltiples ocasiones. Y eso es lo que yo me encontré. Bastante. Los llevamos al quirófano con la doctora Sara González y el doctor Jaime Pérez, que son los anestesiólogos que me hacen favor de ayudarme para estos procedimientos y quienes me han introducido al conocimiento y a aprender de ellos, porque son unos expertazos en el proyecto, aprender el procedimiento. No es nada tan espectacular como hacer una prótesis de rodilla o hacer la plastía de ligamentos, pero podemos ver que los sistemas ecoguiados, como bien decía el que me precedió, están tomando preponderancia para favorecer la analgesia en los pacientes con una mínima invasión y con mejores resultados. Evidentemente, aquí vemos el ultrasonido, las rayitas blancas y negras que decía el doctor, y aquí podemos ver la aguja. Aquí podemos ver la aguja que está, la aguja que está colocada y que está precisamente alrededor de la vaina del nervio. Estamos haciendo una hidrodisección del nervio para poder llevar a cabo el procedimiento de radiofrecuencia. ¿Qué procedimiento, qué técnica utilizamos? Les decía que puede utilizarse la temperatura. Para la radiofrecuencia pulsada son entre 30 y 42 grados centígrados. Se utilizaron 42 grados centígrados por 5 minutos. Y la paciente se le puso al mismo tiempo, al terminar este proceso, lidocaína con un poco de esteroide de depósito a fin de minimizar la inflamación producida por la quemadura. El nervio axilar se trató con una radiofrecuencia pulsada de 42 grados por 5 minutos de la misma forma
y la radiofrecuencia térmica se utilizó en ambos nervios a 70 grados centígrados por 3 minutos. La paciente, al salir del procedimiento, refería que sentía adormecido todo el hombro, pero fue necesario trabajar la raíz de C5 porque la paciente seguía refiriendo hiperalgesia y además seguía refiriendo dolor en la parte superior del hombro en el territorio de C5, y por esta razón se hizo un bloqueo primero con quilocaína. Se detectó que la raíz C5 fuera la que estábamos nosotros trabajando y se hizo radiofrecuencia pulsada por 3 minutos a 40 grados centígrados. No utilizamos radiofrecuencia convencional para no producir daño a la raíz nerviosa. Obtuvimos un buen resultado analgésico y actualmente la paciente se encuentra asintomática y estamos esperando la primera visita después del mes de tratamiento. Siguiente, es importante que nosotros nos llevemos a casa algo de todo lo que nosotros estamos aquí tratando. Primero, es de capital importancia entender cuáles son los mecanismos que producen el dolor crónico. Las intervenciones tempranas son más adecuadas porque producen mejores resultados y debemos evitar el encarnizamiento terapéutico. Es muy importante que se haga la ablación nerviosa de manera adecuada y que se lleven a cabo los procedimientos conforme a los estándares que ya se han marcado. También se utiliza la crioablación, pero no es el tema de esta plática y la dejaremos para mejor momento. Muchísimas gracias por su atención. Continuamos con nuestro siguiente ponente, el doctor Juan Manuel Viruega, amplio conocido por nuestro colegio. Actualmente él desarrolla el capítulo de peritos en ortopedia. Nos va a platicar un poco sobre la legislación vigente en México aplicado a lo que es el dolor. Adelante. Muchas gracias a todos los que están aquí presentes, al Colegio Mexicano de Ortopedia, al presidente, el doctor Guillermo García Félix, al presidente del capítulo y amigo Gustavo Rosas. Gracias por la invitación. Técnicamente, la importancia del dolor y la parte de la medicina legal o la parte del derecho. En realidad, no hay una discrepancia de su práctica diaria. Cada uno de ustedes, al hacer un consentimiento informado, al hacer una nota en el expediente médico de acuerdo a la norma oficial 004 y en el caso de expedientes digitales a la 024, va a ser algo importante que van ustedes a replicar en su día a día y en realidad no deben de haber mayor problema en su atención. Soy Juan Manuel Viruega Ábalos y vamos a comenzar el tema que es el derecho del paciente a no tener dolor, las implicaciones médico-legales. En realidad, no hay ningún artículo propiamente que hable sobre dolor de manera específica. Sin embargo, el artículo primero te habla de todos los derechos humanos y a partir del 2011 ya se elevó a un rango constitucional el derecho fundamental a la vida y por lo tanto a la salud. Y entonces cada uno de estos derechos van a estar asociados a que la atención médica debe de darse de manera tácita, de manera digna, pensando en el paciente. Sin embargo, también, al final, todo mexicano o toda persona que esté en México tiene derecho a la salud. Y por ende, también vendrán los decálogos, tanto derechos de obligaciones, tanto del paciente como del médico. Y entonces ya en el cuarto constitucional propiamente habla de lo que es la parte de la vida, en lo que se busca, lo que es mejorar prolongarlo, todo lo que se dé. Y no porque tenga un rango de edad que pueda ser limitado o que sea un paciente añoso, al final la persona tiene derecho a vivir el último día y hacer todo lo que se tenga que hacer en la parte biológica. Y entonces la movilidad se tiene que realizar, el controlar un dolor o un medicamento. Y es importante explicarle a los pacientes y a los familiares que les quede claro y entendido, hablarlo en la manera más sencilla y empática posible para que entiendan, porque ese es el primer momento donde existe un conflicto y es el motivo de la demanda. Y entonces, aquí la parte de la obligación. Va a quedar el paciente, va a quedar al 100 si yo lo opero, va a quedar al 1000, al millón. En realidad no. Los médicos no estamos sujetos a resultados. En ese sentido, nosotros no somos un carro que le vamos a cambiar un motor y se supone que debe funcionar.
y a pesar de eso, a veces no funciona. Y entonces en realidad lo que tenemos es que los médicos estamos a medios, a la obligación de medios. Vamos a hacer de la manera diligente, de la manera más empática, adecuada a todo el saber y conocimiento que esté dentro de su adiestramiento diario, las actividades, para poder realizar esa atención. Y en ese sentido, esa misma va a dar un buen resultado. Ese resultado va a ser que mejora el dolor, mejora la movilidad articular, va a mejorar la calidad de vida. Y en ese sentido estamos cumpliendo ese derecho. Al final, en la parte del expediente clínico, técnicamente decían, y cuando son instituciones, incluyendo aquí el Hospital Naval, el expediente debe de tener resguardo durante 5 años. Sin embargo, al elevarlo al derecho constitucional a la vida, es para toda la vida. Entonces, el resguardo es continuo para que tengan ese resguardo, tanto físico como sea de manera digital, y entonces apegado todo a la literatura plenamente que esté en el momento vigente. Todas las técnicas que sean replicables, a pesar que sean técnicas antiguas, se van a seguir aplicando, son escuelas, sin embargo, se ha visto la efectividad y muchas de estas siguen al pie de la letra, aunque sea de hace 100 años. Esta imagen muy bonita, técnicamente es de la mañana en Magdalena Las Salinas, ya tienen un nuevo tomógrafo lineal, precioso. Y hablando del dolor plástico, ahorita que decía el doctor Pérez Correa, muy bonita esta imagen. El paciente mientras está en un tomógrafo que va a durar 2 minutos, un escaneo completo del cuerpo, esa imagen, esa plasticidad neurológica que va a tener los distintos colores, es relajarlo. Estás quitando la ansiedad y entonces es también parte del manejo que pueda tener ese paciente. Y entonces va a estar asociado que el dolor, la Asociación Internacional de la Parte de Dolor, la IAS, te habla que el dolor es una experiencia sensorial, emocional, que va a generar un daño real o potencial y va a ser desagradable. Realmente se escucha feo, pero lamentablemente así lo describen los pacientes. Son situaciones que no lo saben ver. Y entonces, ya hablando en la parte mexicana, Miguel Carbonell, que es un jurista y habla mucho de conflicto, de malpraxis, técnicamente habla de que el dolor, técnicamente el paciente no debe tener derecho a sufrir. Y en realidad por eso nosotros hacemos medicina, porque debemos de atender el proceso de salud de enfermedad de cada individuo, mejorando la dignidad, las libertades y las condiciones. Aquí está el libro, si quieren, de Carbonell, del derecho a la salud, es replicable en la liga. Técnicamente en la parte de protección, el primero constitucional, el cuarto ya lo platicamos, ya técnicamente en el 22 habla de las lesiones que no puedan atenderse al paciente. Cuando el paciente se va a dar la atención médica, se le debe, si el paciente tiene dolor, póngale medicamento, no nada más un paracetamol. Si tienen a la mano distintas cosas, denle dentro de su gama terapéutica, de su aprendizaje, de su bagaje o de los insumos que pueda tener la institución. El paciente tiene derecho. Si lo tienen y saben utilizarlo, adelante. Y si no, precisamente está algología para el manejo del dolor, para hacer esos bloqueos terapéuticos como parte de este manejo del dolor no simplástico en todos los sentidos, vascular, muscular, somático, somatosensorial, y voy a incluir la parte de la osteoporosis. Entonces, aquí es evitar el sufrimiento del individuo y técnicamente la Ley General de Salud habla propiamente en el capítulo 8º de lo que es el 166, donde ya habla de los manejos paliativos. Los manejos paliativos, el paciente tiene derecho, el paciente terminal, a dar una atención a la salud. No porque sea un paciente oncológico o porque está agonizando, no se le va a dar el manejo. No se le debe de dar o restar ese derecho. Al final, como mexicano, o al menos aunque sea extranjero, pero está en territorio mexicano, se debe de dar la atención hasta donde sea. Si es una urgencia médica o una urgencia quirúrgica o cualquier situación que ponga en peligro la funcionalidad, la obligación, independientemente sea una institución o sea en privado, ustedes deben de brindarla. No será a costo de la persona o el familiar. Al final eso está por la Constitución y la misma ley general. En el momento que ya está estabilizado, ya cambiará el aspecto y en ese sentido ya cambia. Sin embargo, mientras tanto, se debe de atender, porque al final, si no al final estamos nosotros haciendo una falta en ese sentido y dar una responsabilidad. Y ya en la parte propiamente lo que es la ganancia, la voluntariedad anticipada en el cuarto constitucional, que muchas veces le llaman mal que bien el RCP, no RCP, técnicamente el paciente, si la persona en su pleno derecho está consciente y ya no quiere que le hagan maniobras o algo,
tiene que haber un papel asentado donde se le está dando esa atención de que no. Sin embargo, oye, le voy a ayudar, le voy a dar una dosis más alta de algún medicamento analgésico, lo que sea, para ayudarle, que sería una muerte digna. En realidad no, porque al final la eutanasia en México no está autorizada. Y entonces eso tiene repercusiones legales de tipo penal para quien los está realizando. Entonces, cuando ya tenemos un juicio de valor y entonces un juicio médico, vamos a hacer el doctor House. Fallaste en el diagnóstico, fallaste en la terapéutica, yo sabía qué hacer, si lo sé hacer, busco intentar replicarlo, hacerlo, entrar a quirófano, tal vez para un segundo, tercer lavado en una infección periprotésica, tal vez tratar a ese paciente que tiene una amputación y tiene el derecho de que no quiere una amputación y ya la objeción de conciencia técnicamente ya no está autorizada, ya no lo voy a amputar, ni modo, le realizarás los 2, 3, 10 lavados, los que sean, hasta que tal vez él decida qué realizar. Sin embargo, no le puedes negar la atención, porque al final esa es responsabilidad contra ti. Entonces, en esa parte, si fuera necesario, pues se puede manejar la parte de dolor, pero tener siempre un consentimiento informado en el cual se consienta de manera efectiva tanto el familiar, uno o dos, y el paciente de manera consciente, y si no hay, tentativamente el representante legal o el apoderado legal para tomar decisiones. Si en ese sentido no se tiene y en una urgencia médica, ustedes como médicos, con un colegiado de 2 individuos, ya sea de la misma especialidad, o sea, de diferente, pero coinciden que tienen que atenderse, se atiende ese paciente que esté inconsciente, porque si no, ustedes están faltando legalmente, porque al final el médico tiene que curar. Entonces, ese consentimiento tiene que darle qué alternativas se puede realizar, qué beneficios se van a buscar, qué complicaciones, riesgos y o secuelas. Y si no le queda claro, se lo explica nuevamente en palabras que sean conocidas. Entonces, a pesar de que sean la alta especialidad en el hospital X, pero tal vez los que están aquí, médicos navales, que van a tocarles las zonas rurales o provincia, pues tendrán gente indígena. Tal vez hay traductores o tal vez no, pero tienen que hablarlo en el término más sencillo que lo entiendan. Y este consentimiento al final, puede ser revocable en cualquier momento. Entonces, es tenerlo y plasmarlo todo en el expediente clínico, ya sea entonces en la 04 del expediente físico o la 024 en el digital. Y en caso de que no tengo las necesidades o los insumos necesarios para atenderlo, buscar la referencia para realizarlo. Si en este caso es un paciente igual, que no tiene las condiciones en el paciente privado de atención, se le busca las opciones como para que pueda hacerse un traslado y atenderse en la institución o en la parte de salubridad que le puedan brindar esta. Pero tampoco es negarle a no te hago nada, porque sí genera esas omisiones, esa responsabilidad. Dentro de los cuidados paliativos, entonces ya hablamos del el octavo constitucional, el octavo en cuestión capítulos. En ese sentido, la autorización de los fármacos paliativos. Van a ver en todas las presentaciones cuando hagan paliativos los que hablen de dolor. Hay un disclaimer en los cuales técnicamente hablan de todos los beneficios, todos los riesgos, todos los efectos secundarios, hasta la parte nociva de llegar a una mortalidad. Sin embargo, se tiene que realizar para dar la atención de esto y siempre debe haber una autorización plena por la persona. Y técnicamente tiene que tener la autorización de la norma 011, en la cual habla de los criterios de atención para la atención de esos tratos dignos de ese individuo. Y entonces, la importancia del manejo, ya hablando un poquito más a la medicina, entonces, simplemente debo de atender al paciente, brindarle una calidad de vida el tiempo que tenga que estar el individuo, que sea bajo un consentimiento informado, facilitar la movilización temprana, controlar el dolor de manera multimodal, la reeducación o en dado caso el traslado a un paciente y prevenir el desarrollo de ese dolor crónico. Dentro del marco legal, pues al final, pues no vamos a ser el abogado del diablo. Y entonces, en realidad, todas nuestras obligaciones que tenemos que tener es buscar la prevención de dolor para la correcta atención. Y entonces, lo importante, los medicamentos periódicos, pacientes crónicos, pacientes con cáncer, paliativos, se debe hacer una diligencia y dar la atención forzada. Tal vez ya la situación de derecho sanitario con respecto, no hay el medicamento del cáncer, no hay el medicamento de la institución. Ustedes, independientemente que no lo exista, ustedes tienen que generar la receta. Que sea una situación en la cual no existe el medicamento, aunque ustedes ya sepan que no existe desde hace un año, lo tienen que brindar porque al final van a decir, el doctor Rosas no me dio el tramadol.
Yo sé que sí, porque está muy bien blindado mi amigo. Pero en ese sentido, técnicamente, cuando no hacemos eso, el paciente podrá decir, el doctor me abandonó, no me dio la atención. Y entonces pueden ser faltas que al final se verán con el expediente clínico, con todo lo que hacen ustedes en su vida diaria, en su práctica clínica, realmente va a ser a favor de ustedes. Pero quitarse ese mal sabor de boca, nadie estamos exentos de alguna demanda. Sin embargo, es tener una póliza de responsabilidad para cualquier cobertura administrativa, civil, penal y que nos cubra tentativamente la mediación para ese derecho e igual una fianza en el cual, si por alguna situación que fuera penal, como por ahí hubo un caso en Oaxaca en algún momento, de repente al colega lo metieron a la cárcel, porque no tenía, entre que averiguaban si hicieron el Ministerio Público y no se fuera a escapar, lo metieron a la cárcel. Que te digan, oye, tienes que sacar una fianza de 250,000 o 500,000 pesos, ¿quién los tiene en la bolsa? Para eso tal vez es ese tipo de seguros de responsabilidad civil. No hasta el momento que ya tengas la demanda, ya te voy a ayudar. Por eso es importante que también conozcan sus seguros de responsabilidad civil, qué coberturas y alcances tienen. Y entonces, en ese sentido, dentro de las diligencias ya técnicamente puede haber que la discrepancia en jurisprudencia, si van a ver los dichosos amparos, el amparo para que pueda hospitalizarme, el amparo para que me den el medicamento, para mil y un cosas. Sin embargo, también dentro del mismo consentimiento informado puede haber esa parte de antecedentes y todo se debe de plasmar. ¿El paciente tiene derecho a que le den un consentimiento o una copia? Sí, porque al final ustedes no están ocultando nada. Esa obligación de medios y no de resultados. Van a decir cuáles son todos los riesgos, cuáles son las alternativas, beneficios y lo que decide el paciente y sus familiares como testigos, cuando sea su firma que sea corroborada a través de su certificación oficial, va a ser algo válido. Y entonces el paciente en cualquier momento puede revocar y no tienen ustedes nada, que pueden estar en quirófano, ya no quiero la cirugía. Adelante. En ese momento se hace una nota informativa, se hace por ahí un buen expediente con fotos como hace Gus, para tal vez tener eso. ¿Es confidencialidad del paciente? Sí. ¿Gustavo no lo va a replicar o no lo va a pasar a nadie? No, porque es de Gustavo, del médico y del paciente. Y al final son informaciones sensibles de cada uno. Entonces no se está haciendo una divulgación. Entonces, en la parte de la objeción de conciencia, y mucho va más relacionado a las partes, ejemplo, el embarazo, en las cuales, oye, yo quiero abortar. No, mi religión me prohíbe como médico quitarle la vida a otro individuo. Para nosotros, una amputación. Nosotros hacemos salvamento de extremidades. Está también la escuela que hace amputación. Si es un criterio, una sepsis, un dato que está comprometiendo la vida, pues bueno, ni modo, se tendrá que hacer una ablación. Sin embargo, si hay tratamientos que no se han agotado o algo, puede ser un motivo de objeción y en ese sentido ser de demanda. Anteriormente, hasta el 2018, se hacía esa objeción de conciencia. Yo no lo voy a entender. Solamente que si fuera una urgencia, aunque no quisieras, no pudieras, lo tienes que hacer. Sin embargo, ya a partir del 18, como que el texto no le ayuda en ese sentido del derecho humano a la salud, y entonces lo quitaron. Y entonces como que ya un poquito el médico nos quita esa situación, sin embargo, todo apoyado en la normatividad y bien hecho en el expediente, no generará más allá de un mal sabor de boca que al final ganarán ustedes la demanda. Y entonces, dentro de los derechos del paciente, como usuarios, debe de atenderse de calidad, de manera oportuna con la información, porque al final ya existen tesis, y en este caso es una tesis que salió en abril del 25, en las cuales anteriormente se hablaba en el caso de privado una responsabilidad solidaria y por eso el hospital estaba siempre apoyando al médico porque lo demandaban, pero también a ellos. Entonces como que querían a veces sacarse la demanda, se arreglaban por fuera con el paciente y al final al médico, él no trabaja para mí, simplemente está en este hospital y a él que se arregle como pueda. Ya no, ya en ese sentido ya está esa responsabilidad solidaria. Sin embargo, perdón, responsabilidad compartida. Y en la parte de la responsabilidad solidaria es en la parte de las instituciones, en las cuales al final dices, yo trabajo en una institución, no tengo problema, la demanda es contra la aguilita verde, la aguilita azul, la aguilita roja, el ancla, la que sea, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya salió la tesis, ya lo que a la corte, la primera sala habla de
una tesis de la 27/2025 de que dice, ok, si hay una tensión de una cuestión médica, el médico se va a ver por responsabilidad civil, tal vez por penal, pero de primera instancia por civil. La parte de la responsabilidad administrativa o patrimonial, que es de la institución, va a ser de tipo administrativo. Entonces son dos juicios diferentes, aunque sea una combinación de entes que estén ahí. Entonces es importante que cualquier situación, cualquier eventualidad que ustedes lleguen a presentar, lo importante, hagan su oficio. No me dieron la prótesis de revisión. Oye, jefe, no me diste esto y lo necesito. No la compra. Ustedes ya metieron ese oficio con su jefe inmediato, con el de división, como director, como sea. Ustedes avisaron. De cierta manera, están ahí ustedes blindándose. Y entonces, esa es la responsabilidad donde se tendrá que ver. Por eso la importancia de sus pólizas de responsabilidad civil y que técnicamente lo maneja Carbonell en sus temas de malpraxis. Hay un libro bien bonito de casi 600 páginas. Y entonces, cuando ya llegamos a estas situaciones, este conflicto, ¿qué hacemos? ¿Conciliamos a través de CONAMED? CONAMED técnicamente es una instancia no jurisdiccional, no tiene un carácter legal, en el cual técnicamente es que ustedes lleguen a una instancia donde va a haber una parte médica, que es a través de un médico de la institución. Él no es propiamente especialista en el tema que sea, en este caso ortopedia, pero a través de terceros generan opiniones técnico-médicas y con eso hacen los laudos. Y técnicamente van a decir, Lori, ¿sabes qué? El caso está a favor del médico. No, no estoy de acuerdo. Tengo dolor, tengo alguna necesidad de algo. Oye, ¿sabes qué? Para arreglarlo, la persona está pidiendo 500,000 pesos. ¿Sabes qué? No te vamos a dar nada. No conciliaste nada. La persona puede hacer la sugerencia. No, es que sí, el problema es una situación en la cual debe de solucionarse porque el doctor actuó bien. No. Y es donde se van a escalar entonces a un juicio que sería tal vez el civil o tentativamente el penal. Y en realidad entonces esa conciliación, como no tiene un carácter desde la Secretaría de Salud, pero no tiene nada que ver con el Tribunal Superior, pues es un parteaguas y muchas veces, si no llegan a algo, ahí está. La mediación en salud técnicamente es un principio en el cual lo que se busca es un método alterno y sí tiene un carácter de tipo legal en las resoluciones, en los acuerdos, y entonces donde se pueden acordar la continuidad. En dado caso, muchos pacientes quieren decir, es que, perdón doctor, o perdón paciente, me equivoqué, o perdón, hubo dolor, el dolor es situación por que tienes cáncer y que nunca te cuidaste y pues, se hizo la operación, pero mira, si estás caminando, mejoraste, que era lo que no podías hacer. Esa es esa obligación de medios. Y entonces, muchas veces lo que quieren a veces el paciente es decir una disculpa o esa sensibilización que pueda tener. Entonces, esa parte de plasticidad cerebral es algo importante. Y en dado caso, si fuera la reparación integral del daño, y tentativamente ahí es donde entran las pólizas de responsabilidad civil, tentativamente evaluando lo que es la atención médica del dolor, el manejo de la atención del paciente, lo que sería el nivel del tratamiento básico. Se hicieron todas las escalas de LOMS para el manejo de dolor, en dado caso los bloqueos ecoguiados, los bloqueos regionales, la crio o la radiofrecuencia para la parte de dolor y todo lo que puedan tener a la mano y a distribución, que nunca negarle nada y técnicamente el nivel de intervenciones. Muchas gracias, soy Juan Manuel Viruega, estoy a sus órdenes. Ahora en este momento, ya que hemos terminado las ponencias de nuestros colegas, vamos a iniciar con la sección de preguntas y de respuestas. Me he tomado el atrevimiento ya de seleccionar algunas de estas. Vamos a utilizar 3, son varias, pero vamos a tratar incluso de resumirlas y juntar algunas de estas. La primera de estas preguntas va muy relacionada a lo que son los bloqueos ecoguiados. Me preguntan si hay alguna contraindicación muy específica. Obviamente, ¿cuáles son los riesgos y cuál ha sido la experiencia en el posoperatorio? Si después de aplicar todo esto, ¿han visto alguna reacción al nivel del paquete neurovascular negativa para el paciente? Adelante, doctores. Gracias, doctor. Bueno,
Sí, sí se ha visto alguna reacción negativa, sobre todo cuando estamos muy cerca del nervio y cuando no detectamos que estamos inyectando dentro de la vaina del neuro, del epineuro, es cuando nosotros podemos hacer una lesión nerviosa que nos puede llevar a una rehabilitación ya mucho más complicada, donde podemos tener lesión del nervio hasta por 6 meses, ¿no? O una neurolisis inclusive del nervio, como lo comentaban previamente. Entonces, sí, eso es una de las complicaciones más importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta. La otra complicación que tenemos que tener en cuenta en el momento de que aplicamos el bloqueo es la inyección intravascular. La inyección intravascular que nos va a llevar a una intoxicación por anestésicos locales y una complicación inmediata del paciente e inclusive nos puede llevar a un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Y por otro lado, mantener siempre nuestra esterilidad, nuestra adecuada asepsia para poder nosotros evitar infecciones en el sitio de punción, infecciones en la zona en la que estamos trabajando y tener cuidado con el uso de anticoagulantes, sobre todo paciente crónico que va utilizando anticoagulantes, los hematomas posteriores al bloqueo. Solo es lo que principalmente podemos encontrar. ¿Algún otro doctor que desee comentar también o completar comentario? Nada más en la parte legal, técnicamente el consentimiento informado es muy importante porque las lesiones inadvertidas y cuando se está apenas haciendo la introducción, depende del transductor que tú realices, al final cambia la imagen y si estás en longitudinal o en corto, también puede variar. Y entonces puede causar dolor crónico el simple hecho de buscarle hacer la punción. Entonces sí tener cuidado con esos pacientes cuando están haciendo el entrenamiento. Muchísimas gracias a los doctores. Me permitiría ampliar también un poquito el comentario. Creo que la especialidad de ortopedia, cada vez hacemos más procedimientos de consultorio. Es una especialidad muy dinámica en ese sentido. Sí quiero compartirles a todos los colegas que no hago ninguna infiltración si no tengo consentimiento informado y también quiero compartirles que muchos años hice infiltraciones sin consentimiento informado. Entonces, cuando empecé a agarrar un poco más de conciencia gracias al capítulo de peritos y todo esto, me di cuenta de todo el problemón que potencialmente yo me estaba metiendo. Entonces, quiero compartir también eso con los colegas. Cuando hagamos las infiltraciones, hagamos el consentimiento informado, bien hecho, nos podemos apoyar aquí con el titular y bueno, siempre estemos protegidos. Bueno, vamos a la segunda pregunta. También va un poquito relacionado a lo que es la analgesia alrededor de la rodilla. Me preguntan también si hay alguna indicación muy específica para hacer el bloqueo de lo que son los nervios geniculares alrededor de la rodilla. Igual, si gustan comentar algo. Bueno, la indicación para bloqueo de geniculados van principalmente dos: la artroplastía total de rodilla y la plastía de ligamento cruzado, ¿no? Podemos hacer bloqueo de geniculados tanto del lado medial como del lado lateral, que es la misma técnica, solo que en el lado lateral, y con eso podemos abarcar la analgesia completa de la rodilla. Sí, aquí sí me gustaría agregar algo. La importancia de los bloqueos regionales y la importancia de los bloqueos a nivel de las articulaciones es cada día más usado. De hecho, ya hay técnicas de crioablación preoperatoria para usar antes de aplicar una prótesis de rodilla. Con esto, buscar reducir el consumo de analgésicos y mejorar las condiciones y la calidad de la atención para el paciente. Técnicamente igual, la rehabilitación preparatoria, como lo dijeron muy bien, es fundamental para que tenga una mejoría clínica rápida, pero la movilización del paciente es temprana. Muchas veces el diferir la carga o diferir el movimiento va a generar dolor y esas inmovilizaciones o ortesis que podemos usar en alguna extremidad, y es muy común, un ejemplo, en el esguince de tobillo, que se pone una bota, se pone un yeso para esa fractura de Weber que se maneja conservadora, genera una neuritis del peroneo superficial. Y el paciente no se queja de que la artrosis o nada, se queja del dolor neuropático secundario y eso puede ser motivo de demandas, que es muy común. Desde mi perspectiva, la verdad es que el tema de bloqueos regionales ha revolucionado muchísimo la evolución y el pronóstico de las lesiones
en deportistas de alto rendimiento cuando tienen que regresar a su rehabilitación al día siguiente. O sea, los pacientes cuando son sometidos a una cirugía de plastía del ligamento cruzado anterior, meniscoplastía, a veces los llego a dar de alta el mismo día, después de 6 horas. En algunas ocasiones el anestesiólogo tiene ya cierta habilidad para poder hacer la cirugía solamente con sedación y el bloqueo. Ya no hace un bloqueo neuroaxial y eso permite poder terminar la cirugía y que el paciente inmediatamente mueva la rodilla, saliendo del quirófano. Sí, este manejo en equipo cada vez está haciendo más en beneficio del paciente. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que está bloqueado, que la cirugía fue pues mínima invasiva o por medio de robot, ya tenemos un paciente que tiene muy poco dolor o prácticamente no tiene dolor. Entonces, para nosotros, movilizarlo tempranamente también disminuye el dolor, porque cuando nosotros movemos la articulación y el músculo bombea, evita que haya edema y eso también quita el dolor. Entonces, para nosotros, trabajar en equipo ha sido una ganar-ganar. Entonces, gracias por la invitación y cada vez así trabajemos más en equipo. Perfecto. Y bueno, vamos a hacer ya la última pregunta. Voy a comprimir 5 preguntas en una sola. Y va muy relacionada a inquietudes que me están haciendo aquí por el chat sobre lo que es realmente la analgesia multimodal. Es decir, nos seguimos quedando con el concepto agudo de que es la combinación de diferentes medicamentos que actúan con diferentes mecanismos de acción y se acabó. ¿Qué tiene que ver aquí el protocolo ERAS? Que lo conozcan los colegas, que lo usen. Es un protocolo muy práctico. ¿Qué nos pueden comentar al respecto de esto? Adelante, doctores. Bueno, con respecto al protocolo ERAS, es el protocolo donde las siglas quiere decir Enhanced Recovery After Surgery. Lo que estamos buscando nosotros con esto es la mejoría del paciente pre, trans y postoperatorio para que la recuperación sea más rápida, el tiempo de hospitalización sea menor, los costos sean menor y la recuperación del paciente sea más rápida. Cuando nosotros hablamos de analgesia multimodal, hablamos de diferentes técnicas que podemos nosotros aplicar, no nada más farmacológicas, sino no farmacológicas, el uso de TENS, el uso de radiofrecuencia, el uso de lidocaína intravenosa, el uso de bloqueos regionales, para nosotros tratar el dolor en diferentes zonas. Hay que recordar que el dolor se genera a nivel periférico, pero tiene componente central. Y nosotros tenemos que disminuir esa sensibilización central para evitar la cronicidad del dolor y tratarlo nada más de manera aguda por diferentes métodos, ¿no? Principalmente de manera muy concisa. Dejaré que mis colegas amplíen un poco. Ok. Desde el punto de vista del manejo ortopédico, de cualquier tipo de cirugía, que es básicamente el tema que hoy estamos tratando, la analgesia postoperatoria, tiene que ver no solo con la participación del anestesiólogo y algólogo, también tiene que participar el médico ortopedista con las técnicas más depuradas, con un manejo de tejidos adecuado, con las cirugías de mínima invasión y participar activamente con el anestesiólogo para llevar a cabo el protocolo analgésico. Y aún más, se tiene que la participación de los médicos de rehabilitación para iniciar tempranamente la movilización y con esto desplazar los fluidos inflamatorios y disminuir la cantidad de interleucinas y de factor necrosis tumoral alfa en el sitio de la lesión quirúrgica y poder tener resultados más satisfactorios. Bueno, yo quería comentar, yo creo que el tema del el control del dolor o del tema de la cirugía va desde antes, desde que se está programando al paciente. En ese momento se le tiene que explicar cuáles son la técnica quirúrgica, cuál es el diagnóstico, cuáles son las posibles consecuencias o complicaciones. Cuando tú le explicas al paciente detalladamente cómo va a ir siendo la evolución, ¿no? En promedio de los pacientes, cómo es ese desarrollo de su recuperación, el paciente desde ahí baja muchísimo el estrés, se quita ese escudo de un agresor.
Entonces, es muy importante y eso es lo que yo quería también comentarles, que realmente platiquen con sus pacientes, que les expliquen brevemente eso, porque al final de cuentas, eso evita que también empiece a haber un estrés a nivel mental y que obviamente tengan una mejor recuperación y aceptación de la cirugía. Doctor Villalobos, y precisamente iba con usted, Doc. Ampliando un poquito esta pregunta ya para finalizar, ¿hay alguna evidencia científica sobre el tema de oxigenación musculoesquelética previa a una cirugía? Y lo menciono por el tema de prehabilitación y cuál es su experiencia. Sí, bueno, tomando el protocolo ERAS, otra vez, que logra unificar a varios especialistas con el objetivo de que el paciente se recupere más rápido. Es el mayor logro que tiene el protocolo. Y menciona justo que en la prehabilitación los ejercicios respiratorios son muy importantes para que el paciente tenga una mejor evolución y tiene que ver con la oxigenación. No menciona como tal cámara hiperbárica o el uso de ozonoterapia como tal, pero sí habla de que una mejor oxigenación al tejido tiene un mejor pronóstico. Entonces nosotros, cuando nosotros ponemos al paciente a prehabilitarlo a una cirugía, cualquiera que sea, tiene mejor resultado definitivamente. Doctor Viruega, ¿quería comentar algo? Sí, técnicamente dentro del mismo manejo y técnicamente recorrer las bases. Hay que conocer o recordar la salud ósea de la persona, porque al final la unión musculoesquelética va a estar reflejada dependiendo de los grupos de edad. Se tienen que ver las comorbilidades que puedan estar asociadas y en el caso de los dos extremos, tanto niños como adultos mayores, hay que considerar ese hueso que tiene, bueno, ese cartílago de crecimiento que pueda cerrarse y eso pueda generar otro tipo de problemas y dar secuelas y generar dolor, o en el caso del extremo del adulto frágil, en el cual va a alterar el hueso subcondral por la alteración de los huesos radicales, como mencionaba el doctor Pérez Correa, de los factores de necrosis. Entonces, la misma fragilidad o la misma osteoporosis también es otra condicionante que se debe tratar, como el manejo nociplástico del dolor, que sea completo. Excelente comentario, Doc. Bueno, con esto estamos finalizando ya esta etapa de preguntas y respuestas. Cierro con un último comentario. Acabo de recibir a las 20:57 un mail del doctor Pedro Bravo y precisamente nos agradece la mención, les felicita, está muy contento con todo lo que ha visto y finaliza me voy a permitir leer el último párrafo del mail, dice, quitar el dolor es obra divina, pero más divino el diagnosticar la causa. Y en esta era en que en general, desgraciadamente, se olvidan los médicos de la clínica, recordar que la clínica es la madre de la medicina y que el que no tiene clínica, no tiene abuelita. Muchas gracias, doctores.